Hola, vamos a hablar de las fórmulas trigonométricas. Es un poco tostón, ¿vale? Ya sé que no es buena forma de empezar, pero no. Tampoco me gusta engañar. ¡Es muy divertido! La cuestión es, quiero que entendáis la necesidad de las fórmulas trigonométricas. Vamos a ver, la trigonometría es no lineal. Si yo digo eso, a la mayoría de vosotros, bueno, a todos los que me estáis oyendo, os va a dar igual, pero hemos de entender el concepto. Por ejemplo, la raíz cuadrada es una operación que tampoco es lineal. Vamos a ver qué significa. Si yo tengo, por ejemplo, la raíz cuadrada de 9 más 16, ahora ya menos, estamos en primero de bachiller, menos, pero ya hay, aunque algunos sí. Y en cuarto mucho, bueno, pues aquí esto es la raíz de 9 y la raíz de 16. Es decir, si la raíz fuera una operación lineal, significaría que esto lo podría separar en la raíz de uno por un lado y la raíz de otro por otro. Pero sabemos que esto no es cierto. ¿Cómo sabemos que esto no es cierto? Pues fijaos, si yo calculo esto, 16 más 9, 25, raíz de 25 es 5. La raíz de 9 vale 3, la raíz de 16 vale 4, demostración de que 3 más 4 es 5. Va a ser que no. Eso significa que no es lineal. Lo mismo pasa con la trigonometría. Si yo tengo el seno, por ejemplo, lo mismo pasa con cualquier razón trigonométrica. El seno de 30 más 60, si fuera lineal, significaría que esto es el seno de 30 más el seno de 60, y las matemáticas serían mucho más fáciles. Pero no es cierto, fijaos, podemos comprobarlo también. Yo siempre cuento con algo que es mentira, y es que no sabemos la tabla, ¿vale? De 0, 30, 45, 60, que la vimos en otro vídeo. Da igual, la tenéis delante, ¿vale? Vamos a comprobar, igual que con la raíz, que no es lineal. Si yo pienso que esto es seno de 30 más seno de 60, bueno, con permiso, porque es que me duele la vista. Vemos que no es cierto, ¿vale? Que me duele. Vamos a ver que esto tampoco es cierto. Fijaos, 30 más 60 es 90, esto sería el seno de 90. Seno de 90. Y el seno de 90, si lo miramos en la tabla, es 1. El seno de 30 es un medio, el seno de 60 es raíz de 3 partido por 2. Si yo sumo un medio más raíz de 3 partido por 2, va a ser que no da 1. Es decir, no es lineal, no es lineal. Pero hay una fórmula para el seno de la suma, de la resta, del ángulo doble, del ángulo mitad. Vamos a ver esas 4, hay muchas más, ¿vale? Aunque ahora os voy a poner las fórmulas y algunas las voy a demostrar, no todas. Por ejemplo, veis que esta fórmula no funciona, ¿verdad? Que esto sería lo fácil, lo lineal. La fórmula verdadera, fijaos, lo malo es que es así de alucinante y de larga, por otra parte. El seno de la suma, ahora enseguida vamos a ver qué es. Seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. Esto va a ser una fórmula que vamos a ver ahora, ¿vale? Que ahora me la saco de la manga, pero quiero que veáis que la forma fácil, la obvia, no funciona. Vamos a ver que esta sí que funciona. Esto acabamos de decir que vale 1, ¿verdad? Vale, pues vamos a ver que este formulón da exactamente 1, lo cual demuestra que el seno de la suma se ha de poner de esa forma tan larga. Fijaos, si miramos la tabla, el seno de 30 vale un medio, el coseno de 60 vale, perdón, un medio, me había ido yo de la olla, más coseno de 30, que es raíz de 3 partido por 2, y el seno de 60, que es raíz de 3 partido por 2. Un medio por un medio es un cuarto, raíz de 3 partido por 2, raíz de 3 partido por 2, raíz de 3 por raíz de 3 es 3, y 2 por 2, 4. Un cuarto más 3 cuartos va a ser que sí que da 1. Es decir, que las fórmulas trigonométricas, aunque no nos gusten, son verdad, y no solo son verdad, son necesarias. Necesarias para cierto tipo de ejercicio, y luego sobre todo para el siguiente punto, que son ecuaciones trigonométricas. Ecuaciones donde la incógnita va a ser un ángulo, entonces sí que tenemos que echar mano de estas formulacas. ¿Hay que aprendérselas? Pues para el examen sí. ¿Esas son matemáticas? ¿Estos son matemáticas? ¿A qué te refieres? ¿A que no es física? Claro, estas matemáticas. Es matemática. Se ha despistado como me
Como la voy cambiando de clase y no tiene horario, se me ha perdido un poquito. Vamos a verlo. No, pero lo digo porque... Que los matemáticos, ya que se inventan las cosas, porque se inventan las más complicadas, en vez de ponerlas más fáciles. Ya haremos un vídeo sobre que las matemáticas no se las inventan, se descubren, están en la naturaleza. Estas serían las fórmulas, esta es la primera que hemos visto, el seno de la suma. Bueno, pues es el seno de la suma, el coseno de la suma y la tangente de la suma, está en cualquier libro, ¿vale? Más que alfa y beta, porque de repente me lo pueden cambiar, a hablar de primero y segundo. Seno de primero por coseno del segundo, más coseno de primero, seno del segundo. Coseno de la suma, coseno por coseno, menos seno por seno, tangente, etc. ¿Vale? Estas serían las fórmulas de la suma. La demostración la tenéis también en cualquier libro. Es bonita pero complicada, porque hay que hacer por geometría, es decir, viendo. Hay que dibujar dos angulitos, aparte, complicado. Tampoco nos aporta mucho. Pero sí que me gustaría demostrar, o que vierais la demostración, porque puede ser útil, porque es además fácil, la de la resta y la del ángulo doble. Para ello hay que recordar algo que hemos visto en vídeos anteriores que relacionaba un ángulo con su opuesto. Fijaos, estas fórmulas, que son las que molan porque no hay que aprendérselas, salen a simple vista. Fijaos, ahí habíamos relacionado un ángulo alfa con su opuesto, con el de abajo. Recordad, ¿os suena, verdad? Sí. Vale. Recordar que el seno es la parte vertical y el coseno la horizontal. Y la tangente simplemente dividimos. Entonces de aquí habíamos visto que el seno de alfa y el de menos alfa, uno está arriba, otro está abajo, son opuestos. Entonces, el seno de menos alfa es igual a menos seno de alfa. Los cosenos, los dos son iguales, tienen esa rayita, pues son iguales. Y al dividir, la tangente de menos alfa, menos entre más, menos tangente de alfa. Vale, pues eso que ya lo sabíamos, me permite hacer lo siguiente. Si yo que tengo poca memoria, juego mucho con saber hacer las cosas. Esto, por ejemplo, demostrarlo es complicado, no me lo aprendo. Me aprendo esto. Pero, por ejemplo, la de la resta puedo no aprendérmela. ¿Por qué? Porque esto no lo tengo que memorizar porque se ve, y se me hace esta, con eso puedo sacar la resta. Fijaos cómo. Y ahora además para que veáis el lío que os pretendo hacer adrede de alfas y beta, porque no quiero que aprendáis alfa y beta. Si yo quiero calcular la fórmula de la resta de alfa menos beta, como en cualquier construcción voy a utilizar lo que ya conozco. Yo sé la suma. ¿Cómo convierto una resta en una suma? Esto es seno de alfa más menos beta. ¿Verdad que alfa más menos beta es lo mismo que alfa menos beta? 3 menos 4 es lo mismo que 3 más menos 4. Claro. Vale, entonces, que me ha puesto cara rara, por eso se lo especifico. Vale, pues ahora yo con esto puedo utilizar la fórmula del seno. Fijaos, esto sería... El seno de la suma de dos ángulos sería seno del primero por coseno del segundo, y el segundo es menos beta, más coseno del primero por seno del segundo, que el segundo es menos beta. ¿Vale? Aplicado esa fórmula. Y ahora, si yo lo que tengo es que el seno de un ángulo negativo es el opuesto del positivo, etcétera, pues fijaos, coseno de menos beta, coseno de menos beta será igual a coseno de beta. Coseno de beta. Y seno de menos beta será menos seno de beta. Menos seno de beta. ¿Vale? Pues si yo aplico esto, llego a que el seno de la resta será seno de alfa por coseno de beta, seno de alfa por coseno de beta, y aparecen los alfas y los betas que yo quiero. Y ahora este menos, más por menos, menos, el menos lo pongo delante. Menos coseno de alfa por seno de beta. Y esta es la fórmula de la resta. Es igual que la de la suma, pero con una resta. Pero ojo con esa lógica que nos inventamos. Porque aquí el coseno de la suma es una resta. A ver si hay suerte y es fácil de memorizar que la resta sea una suma, lo contrario. No lo sé, vamos a deducirlo, fijaos. Coseno de la resta. Ahora ya lo podemos hacer más rápido porque sabéis un poquito más. Coseno de la resta la ponemos como coseno de alfa más
menos beta. Y ahora aplicamos la fórmula. Coseno del primero. Coseno del segundo, que es menos beta. Menos seno del primero por seno de... por coseno del segundo. ¡Ay! Perdón, que me he ido yo de la olla. ¡Ay! ¿Qué haría yo sin ti? ¿Qué haría yo sin ti? Si os digo dónde estaba yo ahora, muy lejos de aquí, como me pasa en clase. Gracias, era una ventajada. Me ha salvado la vida. Hombre, tampoco es eso. Que sí, que sí. Quedáis ahí, salen rayos y me matan. Si lo hago mal. Coseno de menos beta. ¿A qué es igual esto? Coseno de menos beta. Igual a coseno de beta. Coseno de beta. Seno de menos beta. Igual a menos seno de menos seno de beta. Y entonces, vaya, sí que hemos tenido suerte. Sí que hemos tenido suerte porque ahora esto es coseno de alfa por coseno de beta. Ya sé que se ve pequeñito, pero me tiene que caber. Menos por menos, más seno de alfa por seno de beta, que ya se me cae. Es decir, efectivamente, el coseno de la resta es al revés, una suma. ¿Vale? Las fórmulas son muy parecidas. Y ahora ya fijaos, más rápido, porque ya creo que sí que lo habéis entendido. Vamos a hacerlo incluso directamente. Tangente de alfa menos beta, porque así es como uno lo puede hacer en el examen. Tangente de alfa menos beta, fijaos. El beta va a ser menos beta, ¿vale? Entonces, la tangente de menos beta sí que le cambio el signo, ¿vale? Menos entonces, tangente. Tangente de alfa. Ahora, la tangente de beta va a ser de menos beta. Pero como la tangente de beta es menos tangente de beta, se queda más. Se queda menos. Ah, menos. Más menos tangente. Más menos. Más por menos, menos, ¿vale? Partido. Abajo, 1 menos. Y ahora la tangente de alfa es tangente de alfa, pero tangente de beta la vamos a cambiar por menos tangente de beta. Menos. Menos por menos, más tangente de alfa por tangente de beta. Es decir, si yo me aprendo, ya sé que son muchas fórmulas, pero si yo me aprendo las tres primeras, fijaos, para la resta, esta suma se ha convertido en una resta, esta resta se ha convertido en una suma, y estos dos signos se han puesto al revés. Una forma de memorizar, ¿vale? Sí, pero sí. si se me olvida, fijaos, lo único que tengo que recordar es cambiar el beta por menos beta y aplicar la formulita. Veis que es relativamente sencillo. Llevamos ya 6 fórmulas. Vamos a por las otras 3. Y lo mismo, las vamos a deducir de ahí. Ya hemos visto la suma, hemos visto la resta, ¿vale? Sigo la base todavía. Ahora vamos a ver otra fórmula muy útil que es el ángulo doble. El ángulo doble. El ángulo doble sería 2 alfa. Yo quiero calcular a qué es igual el seno de 2 alfa. Seno de 2 alfa, ¿vale? Bueno, pues vamos a hacer un poquito el mismo truco. 2 alfa, ¿cómo lo puedo poner con lo que tengo? Que es una suma. 2 alfa, ¿cómo lo puedo poner? Como alfa más... Esta no conoce mis arbolitos. ¿Arbolito más arbolito? Dos arbolitos. Vale. Pues 2 arbolitos lo podré poner como arbolito... Más otro arbolito. Más otro arbolito, no, el mismo arbolito. Ah, vale. Las palabras son muy traicioneras. ¿Vale? ¿Veis que 2 alfa lo puedo poner como alfa más alfa? Pues ahora voy a aplicar la fórmula de alfa más alfa. ¿Qué voy a hacer? Por eso digo lo de alfa y beta no lo aprendemos. Seno del primero, coseno del segundo, ¿vale? Pues voy a cambiar las betas por alfa. Y entonces esto es seno de alfa por coseno de alfa más coseno de alfa por ¿sigue? Seno de alfa. Estupendo. Y ahora, como la multiplicación sí que tiene la conmutativa, esto y esto es igual. Seno por coseno, coseno por coseno es lo mismo. Vale, mis arbolitos. Arbolito más arbolito. 2 arbolitos. Vale, pues esto que sabéis también, luego os liáis. 2 arbolitos. ¿Vale? Seno por coseno más seno por coseno es 2 por seno por coseno. Pues esta es la fórmula del ángulo doble. Estupendo. De la misma forma. ¿Lo hacemos ahora más rápido? ¿Nos atrevemos? Venga, que sí, yo creo que sí. Coseno de 2 alfa. Haríamos lo mismo. Cambiaríamos. Coseno de alfa más alfa. Muy bien, ¿vale? Pues vamos a hacerlo a saco paco. A saco Coseno paco. de alfa.
Voy a cambiar todas las betas por alfa. Coseno de alfa. Coseno de alfa por coseno de alfa. Y ahora a ver, cuidado con los arbolitos. Arbolito más arbolito, dos arbolitos. Arbolito por arbolito, arbolito al cuadrado. Ajá. ¿Vale? Que aquí es donde os liáis. Vale. Luego coseno de alfa por coseno de alfa, coseno Seno al cuadrado. al cuadrado de alfa. Acordaos que se pone antes Al del alfa. cuadrado de alfa. Menos Menos. seno de alfa por Seno de alfa A sería seno No. al cuadrado de alfa. Y esa es la formulita del ángulo doble. Mm. Ya parece que va más ligerito. Y la tangente, ahora ya sí que ni pongo lo verde. ¡Oh! Lo verde. Tangente de 2 alfa. Tangente de 2 alfa, vale, ya sabemos que es tangente de alfa más alfa, vámonos directamente. Tangente, a ver si hemos pillado lo de los arbolitos. Venga, alguna ventajada. Tangente de alfa más tangente de alfa. 2 tangentes de alfa. Muy bien, 2 tangente de alfa. 1 menos Menos tangente de alfa por tangente de alfa. ¿Qué es? 2 tangente. 2 tangente al cuadrado de alfa. Bien. Tangente al cuadrado de alfa. ¿Vale? La multiplicación Me cuadrada. pones nerviosa. Estupendo. Ya tenemos la fórmula de ángulo doble. Ya sabéis que este vídeo era un poco tostón, pero en clase sería igual de tostón, ¿vale? Y ahora nos falta otras fórmulas que las voy a poner. La demostración es bonita, pero como no os la voy a pedir, tampoco vamos a invertir tiempo. Os la voy a poner y os la explico. Y esta es la fórmula del ángulo mitad, que ya digo, la demostración es bonita, pero tampoco la vais a estudiar. El seno de la mitad de un ángulo de alfa medios es esto, coseno es lo mismo pero con más, y tangente pues al dividir, menos entre más. Fijaos que delante de la raíz he puesto más menos. Claro, depende de en qué cuadrante esté el alfa medios. Acordaos que según los cuadrantes podía ser positivo o negativo. Bueno, pues si yo sé en qué cuadrante está alfa, sé en qué cuadrante está alfa medios. Por ejemplo, si alfa está en el segundo cuadrante, entre 90 y 180, si divido, 90 entre 2 me da 45, 180 entre 2 me da 90, sé que está en el primer cuadrante. ¿Vale? Y esto sería la fórmula del ángulo mitad. Hay más fórmulas trigonométricas, no soy tan malo, o sea, te he puesto 12, pero hay muchas más. Con estas 12 nos apañamos. ¿Qué tipo de ejercicios me pueden pedir donde tengo que utilizar la fórmula? Aparte de lo que veremos después de ecuaciones trigonométricas. Básicamente hay dos tipos de ejercicios. Vamos al primero. Un tipo de ejercicio es, digamos, comprobar si fórmulas son ciertas o no, o encontrar fórmulas que no me han dado, que es lo bonito de las matemáticas. No repetir lo que me han explicado, sino ser capaces de deducir cosas nuevas. No inventármelas, como habías dicho antes, sino deducir. Entonces me pueden dar una fórmula y decir, ¿esta fórmula es cierta? Bueno, pues desarrollo una parte a ver si me da la otra. O, por ejemplo, esta, que yo no voy a pedir que os vais a aprender la fórmula del ángulo doble. Hay una fórmula del ángulo triple, del ángulo cuádruple, no me la voy a aprender, si la necesito la saco. Por ejemplo, un ejercicio de examen podría ser, expresa el seno de 3 alfa, no solo en función de alfa, sino en función de seno de alfa. Es decir, una fórmula donde solamente aparezca el seno de alfa. Vamos a ello. ¿Qué utilizo? Lo que sabemos. Y sabemos las 12 formulitas que hemos visto antes, más la de vídeos anteriores. Seno cuadrado más coseno cuadrado igual a 1, tangente seno partido por coseno, y 1 más tangente cuadrado, 1 partido por coseno cuadrado. ¿Cuánto sabes? Vamos allá. Seno de 3 alfa. Yo quiero averiguar esto. Entonces lo primero que tengo que hacer es poner esto con lo que sé. 3 alfa, ¿cómo lo puedo poner si yo lo que conozco son suma, resta, ángulo doble y ángulo mitad? Si lo pongo como alfa más alfa más alfa no me sirve porque no tengo ninguna fórmula del seno de la suma de 3 cosas. Pero esto lo puedo poner como el seno de la suma de 2 alfa más alfa. ¿Veis como yo tenía razón? ¿Razón? ¿Razón? ¿De qué? De que pones las cosas según te conviene. Según son. Vale, no discutáis nunca con una mujer. Ya toda la mujer... A ver, centrémonos. Seno de 2 alfa más alfa, ¿vale? Vale. Luego aquí tengo una suma. Vamos, cogemos el libro, la fórmula que he borrado antes, la fórmula del seno de la suma. ¿Veis? Pero ahora por eso no quiero alfa y beta para que nos liéis, sino primero y segundo. El seno de la suma era seno del primero por coseno del segundo más coseno del primero por seno del segundo. ¿Vale? La fórmula del seno de la suma. Hemos pasado de 3 alfa a
dos alfas y alfas. Alfa es lo que quiero. Vamos ahora a desarrollar los dos alfas. Los dos alfas, bueno, pues aquí vamos a aplicar la fórmula del ángulo doble. El seno de 2 alfa es 2 por seno por coseno, ¿vale? Que es esto, pues sería... Esto es esto, ¿vale? Sigamos. Por coseno de alfa, que ahora lo tunearé un poquito. Más. Aquí no me hace falta ningún paréntesis porque son todo multiplicaciones. Más. Coseno de 2 alfa. Coseno de 2 alfa, miro la fórmula del ángulo doble y veo que es coseno al cuadrado menos seno al cuadrado. Y como ahora voy a poner por, y es una resta, es imprescindible el paréntesis. Por seno de alfa. Vale. Esto, para que lo veamos, es el ángulo doble, ¿vale? Hasta ahí se entiende, ¿verdad? Si a mí me hubieran dicho expresa en función de alfas, ya estaría. Hemos pasado de 3 alfa que no conozco a alfas que conozco. Pero han sido más precisos. Quiero que solamente aparezca el seno de alfa. Me quiero cargar los cosenos. Vale, pues primero vamos a arreglar esto un poquito a ver qué tengo. Si yo opero, esto es coseno por coseno es coseno cuadrado, 2 seno de alfa por coseno al cuadrado de alfa, más coseno cuadrado por seno, coseno al cuadrado por seno de alfa, menos seno cuadrado por seno es seno al cubo. Seno al cubo de alfa. Vale, eso es lo que tengo. Y entonces, si a mí me dicen que lo exprese todo en función de senos, lo que me molestan son los cosenos. Pensad que hay una fórmula, cuando os bloqueáis en trigonometría, siempre es en el mismo sitio. Se os olvida la fórmula más importante de trigonometría. Que la fórmula más importante de trigonometría es que seno al cuadrado de cualquier ángulo más el coseno al cuadrado del mismo ángulo, sea alfa, beta, gamma, siempre es igual a 1. Y esto me permite convertir senos en cosenos o cosenos en senos. Fijaos, si yo me quiero cargar los cosenos, este coseno cuadrado, si despejo, es igual a 1 menos seno cuadrado. Lo pongo como 1 menos seno cuadrado de alfa. Este coseno cuadrado hago exactamente lo mismo. 1 menos seno al cuadrado de alfa. Es decir, convierto los cosenos en senos, o si me lo hubiera pedido en función de cosenos, pues haría lo contrario. Y ahora ya sí que es simplemente álgebra intentando no equivocarnos. Fijaos, despacito. Aquí, esta sustitución verde, si la pongo ahí en bonito, iría entre paréntesis, y entre paréntesis aplico la distributiva. 2 seno de alfa por 1 es 2 seno de alfa, menos 2 seno por seno cuadrado es 2 seno al cubo. Esto va entre paréntesis. 1 por seno de alfa más seno de alfa, menos seno cuadrado por seno es menos seno al cubo de alfa, y menos seno al cubo de alfa. Y esto no es más que un polinomio. Vamos a ordenar por grados. De grado 3, menos 2, menos 3, menos 4. Menos 4 seno al cubo de alfa, 2 seno de alfa, más seno de alfa, 3 seno de alfa, más 3 seno de alfa. Bueno, pues esto es una fórmula que existe, que no me la han explicado y hemos sido capaces de deducirla. Yo en el examen, ¿qué puedo hacer? Pues pedir que me pongáis el coseno de 3 alfa. Se haría exactamente igual, ¿vale? Eso es un tipo de ejercicio. Y ahora vamos a ver el otro, el último tipo de ejercicio en el cual voy a utilizar las fórmulas trigonométricas. Vale, el ejercicio típico de... Me dan una razón trigonométrica de un ángulo y me dicen en qué cuadrante está. Esto es lo que hacíamos en cuarto. En cuarto hacíamos... Me dan una razón trigonométrica y me piden las otras dos, sabiendo el cuadrante, ¿vale? Lo vamos a hacer. Y luego me piden, en lugar del coseno y la tangente, calcular, por ejemplo, tangente de 2 alfa más 45. Evidentemente se supone que sabemos la tabla, ¿vale? Entonces, lo primero, la primera parte del ejercicio es como, repito, como en cuarto. Es decir, si a mí me dan el seno, utilizamos lo de seno al cuadrado más coseno al cuadrado igual a 1, y a partir de aquí sustituyo. A ver, voy a ir un poquito rápido. Sustituyo por un medio al cuadrado es un cuarto, más coseno al cuadrado de alfa igual a 1. El 1/4 pasa restando, me queda 3/4, y por último, el coseno de alfa sería la raíz cuadrada de 3/4,
Y ahora hay que mirar lo del cuadrante. En el segundo cuadrante el coseno era negativo, menos. Y esto queda como menos raíz de 3 partido por 2. Esto me lo guardo. Tengo el seno y el coseno, y ahora la tangente era seno de alfa partido por coseno de alfa. El seno me lo dan, 1/2. El coseno es menos raíz de 3 partido por 2. Se van los doses, menos 1 partido raíz de 3. Racionalizando, menos raíz de 3 partido por 3. Esto es la tangente. El ejercicio de cuarto se acababa aquí, que ahora nos parece sencillito, ¿vale? Ahora es cuando empieza el ejercicio de primero de bachiller. Sabiendo el seno que me lo han dado, el coseno y la tangente, teniendo en cuenta el cuadrante, si no me dijeran nada, acordaos, presupongo siempre el primer cuadrante. Pues ahora es un poquito como lo que hemos hecho antes. Tangente de 2 alfa más 45. Vale, pues vamos a ello, vamos a desarrollar. Como es una suma, cogemos la fórmula de la tangente de la suma. Tangente del primero más tangente del segundo, partido 1 menos tangente del primero por tangente del segundo. Lo que son ángulos propiamente, enseguida podemos sustituirlos por su valor. La tangente de 45, si lo miramos en la tabla, vale 1. Todo esto vale 1. Y la tangente de 45 vale 1. Vale. Hemos pasado de 2 alfa más 45 a 2 alfas y 45. Vale, pues ahora desarrollamos tangente de 2 alfa, la fórmula del ángulo doble, que es 2 por tangente de alfa partido por 1 menos tangente al cuadrado de alfa. No confundáis un cuadrado con un 2 alfa, ¿vale? No es lo mismo el cuadrado que 2 alfa, cuidado con el tamaño. Más 1 partido 1 menos la tangente de 2 alfa, que es 2 tangente de alfa partido por 1 menos tangente cuadrado de alfa, y el por 1 que me lo voy a ahorrar. Y ahora ya sustituir por los valores, ¿vale? Tangente de alfa vale menos raíz de 3 partido por 3, sustituir sin más, ¿vale? Lo hacemos aquí, aunque esto da un poquito igual. Esto sería menos 2 raíz de 3 partido por 3, todo partido por 1 menos la tangente al cuadrado, esto al cuadrado a 3 novenos, que simplificado es 1/3, positivo, ¿vale? Porque está al cuadrado, 1/3. Más 1, todo partido, vamos a poner igual aquí abajo, 1 menos, lo mismo, 2 tangente de alfa, que es menos 2 raíz de 3 partido por 1 menos 1/3. Y ahora pues es con un poquito de paciencia operar. El 1 menos 1/3 son 2/3, se van los 2, se van los 3 y queda menos raíz de 3. Esto sería menos raíz de 3. ¿Vale? Despacito, estos son 2/3, pam, 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 pam. Más 1. Y aquí haríamos lo mismo. Aquí me he comido, ¿ves? Por ir deprisa, un partido por 3. Un partido por 3. Pero ya digo, esto es operatividad, da igual. 1 menos 1/3 son 2/3, lo mismo, igual que antes. Se va el 2 con el 2 y el 3 con el 3 y nos queda menos raíz de 3, pero menos con menos más. 1 más raíz de 3. Esto sería el resultado, que fijar que por pura estética queda más bonito como 1 menos raíz de 3 partido por 1 más raíz de 3. Que se deja así, ¿vale? Que es lo bonito. Se supone que el ejercicio es sin calculadora. Bueno, pues este es otro tipo de ejercicio. Vale, pues esta es la parte un poquito más árida de la trigonometría. Nos queda un vídeo y acabamos con trigonometría. Nos faltan las ecuaciones trigonométricas. Fijaros, si esto es lo más aburrido, ¿cómo no será lo otro? Qué bonita es. De divertido. Hasta luego.